especies que tenemos reportadas para Guatemala. Entonces me traslado para unas familias que nos interesan y y algo que vimos la semana pasada. Vayamos entonces, me voy a ir a la por tener, sí, 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 Curculión incluso también tiene interés de interés cuarentenario, hay especies que no están en Guatemala. Curculión de por sí tiene muchas especies como plagas agrícolas, como plagas forestales, barrenadores, como plaga de post cosecha y plagas de interés cuarentenario. La que no vimos tampoco fue erotílide, que se alimenta de hongos en el campo, contribuyen a la descomposición de hongos que se encuentran consumiendo la madera. Y la familia Nitidulia, pues se los dejé de tarea para que la investigaran. Y otra familia que no vimos fue Melíride. Los Melírides son bastante parecidos a Cléride, son habitantes de las flores. La última familia que vimos la semana pasada fue Sílfide, como los carroñeros, y me recuerdo que Staphylinide tampoco lo vimos como los principales depredadores de los bosques, junto con Carábide y junto con Cicindélide, son escarabajos nocturnos. No voy a hacer el repaso, bueno, el Adéfaga son los dos subórdenes que tenemos, tres familias de Adéfaga y nosotros en Guatemala vamos a ver 30 familias de polífagas, 34, 35 más o menos. ¿Qué es importante entonces en el reconocimiento de las familias? Primero, reconocer la familia. Segundo es si esa familia es de importancia económica para el país, agrícola, forestal o de interés cuarentenario, o realmente no causa ningún daño a parte de la agricultura del país. Y lo otro es la característica de reconocimiento que tiene y cuál es su importancia en el país. La primera familia que vamos a ver aquí es la familia Chrysomelidae, son las tortuguillas. Las tortuguillas son importantes en la agricultura, principalmente en cultivos como pepino, cultivos como frijol. En el maíz no creo. Entonces, en la papa sí, porque consumen mucha lámina foliar, entonces pueden afectar el rendimiento de los cultivos con solo su presencia. ¿Qué característica de reconocimiento tiene? Dos. La, el, el segundo segmento de la antena más pequeño en comparación con el primer segmento base, que es el escapo. Y la otra es la fórmula tarsal, que es 555, aparentemente 444. La antena, el segundo segmento de la antena con respecto al primero. El primer segmento de la antena es más grande que cualquiera de los otros segmentos antenales, pero tomando de referencia el segundo. El primer segmento de la antena más largo que el segundo y en los subsiguientes. Del frijol, la tortuguilla de la papa, la tortuguilla del pepino, son conocidos con esos nombres. Algunas de sus especies son tan abundantes son tan abundantes en las malezas que podrían contribuir a ayudar a eliminar malezas. Como son fitófagos y son muy explosivas sus poblaciones, bien pueden servir para control de malezas. Entonces son muy comunes en las malezas más que en los cultivos. Son variadas en formas en términos generales. En términos generales, las tortugas son de cuerpo estrecho, así como ese que tenemos acá. Tenemos a la tortuguilla del frijol, el género diabrótica que causa problemas en esos cultivos,
Una forma de hacer el diagnóstico en el campo es justamente los agujeros cilíndricos que, en las hojas de las cuales se alimenta. Esos agujeritos, esos puntitos de color, esos perforaciones en la lámina de la hoja siempre son circulares. Actualmente la familia de esta es Chrysomelidae, aunque apréndanselo como Broochidae. Broochidae tiene la particularidad que deja al descubierto terguitos abdominales. Broochidae. Los élitros no es que sean reducidos, sino que dejan al descubierto, no alcanzan a cubrir todo el abdomen. Algunas de sus especies tienen los fémures posteriores ensanchados con una o dos o tres espinas que le sobresalen. Eso sirve para la identificación de sus especies. Broochidae, la familia Broochidae. El gorgojo del frijol se encuentra en esa familia, Acanthocelides obtectus, que es la especie, tal y como está aquí, Acanthocelides obtectus. El gorgojo del frijol. Fémures posteriores ensanchados con una o dos o tres espinas. Es una plaga primaria en post cosecha. El gorgojo o los llamados gorgojos. La familia Diticidae. Estos ditícidos se reconocen por las antenas. Antenas más largas que los palpos y este triangulito que es el escútelo visible o desarrollado en sus especies. Son los llamados buceadores o insectos acuáticos. Ya lo vimos en la semana pasada del suborden Adéfaga, que son depredadores acuáticos, son buceadores, se encuentran en el fondo de los ríos o de las pozas. La característica de reconocimiento son las antenas filiformes muy largas, más largas en comparación con los palpos. Este se utiliza porque hay otro individuo que nada igual que este, se sumerge en el fondo del agua, anda en el fondo del agua y hace lo mismo también, son depredadores acuáticos, pero la diferencia es que la familia de la cual menciono es la familia Hydrophilidae. Las antenas, los palpos son más largos que las antenas. Entonces aquí sí es bien evidente que las antenas son filiformes muy largas. Larvas y adultos son depredadores de insectos acuáticos, larvas o bien otros organismos, otros individuos, otros artrópodos mismos que se puedan encontrar sumergidos en el agua, incluyendo vertebrados. Las antenas entonces muy largas o más largas que los palpos. Pueden haber especies pequeñas o pueden haber especies grandes. Inge, ¿cuál era la familia que estaba, de lo que estaba hablando ahorita? Diticidae. Aquí está. Gracias. Aquí, míralo aquí. Diticidae. La característica entonces es las antenas y el escutelo visible. Como este es un repaso, no tiene familias, pero ustedes tienen que aprender a memorizar aquí qué familia es esta. Esta es la familia Lampyridae. Los lampíridos se reconocen porque en vista dorsal la cabeza no es visible, pero dejan al descubierto unos esternitos abdominales de color amarillo. Quizá, esternitos abdominales caudales amarillos. Estos son los machos y esta es la hembra. La hembra no tiene alas, es de forma larviforme. Emite luz para atraer al macho y el macho hace un intercambio de señales. La pupa incluso tiene luces, es lumínica también la pupa. Larvas de adultos son depredadores de moluscos con caracoles y babosas de las cuales se alimentan como depredadores. Larvas de adultos son depredadores. Y también se encuentran en el agua como indicadores ambientales. ¿Qué familia es esa? ¿Y cuál es su importancia económica? Cléride. La familia Cléride se reconoce porque son solamente tres familias las que tienen el cuerpo recubierto por pelos. El cuerpo recubierto por vellosidades o pelos, Cléride. Son depredadores de otros insectos, del gorgojo de pino, de la broca del café. Larvas y adultos son depredadores. El cuerpo es recubierto por pelos, pero también se encuentra la especie Necrobia rufipes, esa que está aquí, que es una plaga de post cosecha en jamón ahumado o carne ahumada o carnes ahumadas en almacenamiento.
Y también hay plagas de interés cuarentenario. Y también es de apoyo a entomología forense. Son comunes en las flores. Clery, aquí tenemos un fipes como una plaga en jamón ahumado. Y eso es de apoyo a la entomología forense porque la carne o materia orgánica animal en descomposición los atrae. La familia Silphide. Aquí tenemos también de apoyo a la entomología forense, la carne en descomposición tiende a atraerlos. Es un carroñero, es un insecto carroñero. El, los élitros son relativamente planos o ensanchados. Los élitros son ensanchados y tienen estrías, pero estrías separadas. Élitros estriados, pero estrías separadas una de otra, es ampliamente separadas. El escudo protoráxico es ancho, de color anaranjado para las especies de Guatemala, como esa que tenemos acá. Aquí tenemos en Silphide de apoyo a entomología forense, como esos que son atraídos por los cadáveres. La familia Cerambicide. La característica, como esta es de la superfamilia Crisomeloidea, es que en Crisomélide el primer segmento de la antena es más grande que el segundo, que el tercero y que el resto, el primer segmento de la antena. En Cerambycie lo que diferencia es que el segundo segmento antenal es más pequeño que el resto de los segmentos del cuerpo, que los segmentos antenales o los antenómeros o flagelómeros. Entonces el segundo segmento de la antena, que es el pedicelo, es cilíndrico, más pequeño que el resto de los segmentos antenales. Son depredadores, son barrenadores de madera, como larvas se meten en la madera, afectando el xilema y afectando el floema también. Una característica de reconocimiento es que además del segundo segmento de la antena más pequeño que el resto de los segmentos antenales, la antena normalmente de eso es tan larga como el abdomen o tan larga como el cuerpo o más. Son barrenadores de madera o plagas forestales. La larva puede barrenar dentro de un tallo o un árbol y causarle la muerte al árbol. También puede afectar la parte de la corteza de los árboles. La larva la cabeza es pequeña y todos los segmentos del cuerpo son relativamente uniformes en cuanto a tamaño. Eso es para poderlo diferenciar de la familia Buprestidae, que también es un barrenador. Esas son algunas especies de cerambicios, el segundo segmento antenal. Forman anillos en los árboles con las mandíbulas que son muy fuertes y ese anillado tiende a caerse. La larva entonces la cabeza es reducida y todos los segmentos del cuerpo de la larva son uniformemente del mismo tamaño o aproximadamente del mismo tamaño. Es una familia muy diversa, muy bonita, pero es una plaga forestal y también afecta. Aquí en el área del Progreso visité un cultivo de cítricos y ahí estaban afectados por cerambicios. Los cerambicios de Guatemala, en la zona cafetera, Eburia, algunos cerambicios que yo he atrapado, las antenas, muy atractivas. Algunas de sus especies son aquí en gran valor en el mercado internacional por su atractivo y porque como son muy abundantes en la región tropical, no las tienen en sus museos. La siguiente familia es la familia de un insecto buceador.
La familia anterior que vimos y que una compañera me preguntó de qué familia hablaba, de qué familia es la familia Hydrophilidae. La familia Hydrophilidae es igual, son buceadores de la fuente de agua, un río o una poza dentro del río, y andan nadando ahí. Salen a la superficie a tomar aire y se vuelven a sumergir. Esos son buceadores. Son depredadores de otros insectos y la característica morfológica de reconocimiento de esos es que aparentemente los palpos son más largos que las antenas. Aquí este individuo, cuando le hicieron la fotografía, le sacaron las antenas, porque normalmente las antenas las tiene contraídas o retraídas o escondidas debajo de la cabeza. Aquí tienen una cavidad, una laminita, un techo donde guardan las antenas. Por eso es de que lo que uno mira en el individuo afuera son los palpos, y eso puede confundirlo con las antenas. Y la segunda característica es que, al igual que la familia Elateridae, presentan una espina proesternal. Lo que hace clic con los escarabajos clic de la familia Elateridae es esta espina. Esa espina también está presente en esa familia Hydrophilidae. Entonces, las dos características son, estos que están aquí son los palpos. Palpos más largos que las antenas y una espina proesternal. Depredadores acuáticos. Esta es la antena. Entonces estos son los palpos. Los palpos son más largos, aparentemente más largos que las antenas. Al igual que Dithicidae, las larvas y los adultos son depredadores de otros insectos. La familia Coccinellidae. Los coccinelios, su cuerpo es circular. Número 1, cuerpo circular. Fórmula tarsal 333. Y las espinas son bipectinadas o tripectinadas, es decir, son partidas en 2 o partidas en 3 partes. Son depredadores. La mayor parte de estas familias son depredadores de otros insectos, principalmente aquellos insectos de cuerpo blando. Pero solo una subfamilia y solamente un género es fitófago. Para ponerlos en contexto, Coleóptera se diferencia de Neuróptera porque las mandíbulas de Crisópide sobresalen de la cabeza. En las larvas que se alimentan de otros insectos no tienen esa característica. Las mandíbulas no son tan evidentes o prorectas o adelantadas o que sobresalen de la cabeza. Bueno, una especie es fitófaga. ¿Cómo diferenciamos una especie fitófaga de una depredadora? Esta es una larva depredadora, Coccinellidae. Si ustedes se dan cuenta, carece de espinas o el cuerpo no está recubierto por espinas como sí está en esta subfamilia. El género es Epilachna. Aquí está Epilachna, el género. Causa fitofagia o se alimenta como herbívoro de las láminas de la hoja, dejando solo las venas. Esqueletizan, es el daño que se llama, esqueletizan las hojas. Su larva es fitófaga al igual que el adulto. Epilagna avaridensis, que es la conchuela del frijol. Es una plaga en frijol, plaga secundaria en frijol. La siguiente familia es la familia Cantáridae. Los cantáridos pueden confundirse con Lampyridae. Las luciérnagas, a diferencia de las luciérnagas, la cabeza de esta es visible en vista dorsal. Y no tiene sus segmentos abdominales, los esternitos abdominales caudales, no son de color amarillo de donde puedan emitir la luz. Los cantáridos son depredadores de otros insectos. La cabeza entonces en vista dorsal es evidente y sobresale que sobresale la cabeza y el abdomen carece de esternitos abdominales que sirvan para emitir luz. La siguiente familia es la familia Elateridae. Los elateridos se reconocen fácilmente porque el pronoto, eso es anterior, pegado a la cabeza se llama pronoto anterior. El margen del pronoto anterior y el margen del pronoto posterior forma ángulos
espinados también, si quieres llamarle así, forman espinas en el ángulo posterior del pronoto, forman espinas. Ingeniero, no me queda claro. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Y además presenta una espina proesternal en la parte ventral. Originan los llamados gusanos alambres, que son plagas de tubérculos o plagas de subterráneos de cultivos. Estas espinas angulosas en el pronoto, en la región o el margen posterior. El margen anterior es este que está pegado a la cabeza y el margen posterior es alejado de la cabeza. Los bordes forman espinas o son angulados. Esas con espinas en los bordes posteriores del pronoto. Los bordes posteriores del pronoto. Y además tienen una espina proesternal aquí en la parte ventral. El escarabajo clic es una plaga en muchos cultivos, principalmente aquellos subterráneos como caña de azúcar, maíz, papa o bien otros tubérculos. Sí, gusanos alambres, conocidos como gusanos alambres. Recuerden entonces los ángulos del pronoto. La siguiente familia es la familia Girínide. Al igual que Ditícide e Hidrofílide son acuáticos. Ditícide, Hidrofílide y Girínide son acuáticos. Pero los girínidos son de la superficie del agua, no se sumergen como Ditícide o como Hidrofílide. Es decir, su hábito no es andar nadando dentro de la película del agua, en el fondo del agua, sino quedarse por encima. Igual que las chinches patinadoras, Belide, Hidrométride y Guérridos, estos están entonces en la superficie del agua y el carácter de reconocimiento es que presentan dos pares de ojos, un par de ojos dorsal por encima del agua y otro par de ojos ventrales para ver debajo del agua. Así, andan por encima de la superficie alimentándose técnicamente como depredadores de los insectos que caen arriba y que quieren pedir auxilio para que alguien los saque de la fuente de agua. Sin embargo, esos llegan ahí a comérselo. Sí. Girínide. Girínide. Girínide, entonces. La siguiente familia es la familia Buprestide. Buprestide. Son barrenadores de madera. Es una plaga en Guatemala, en el aguacate, donde pueden barrenar árboles. Y el daño no se mide en el cuello, que es lo que está pegado al suelo. Ingresan por el cuello como barrenador y se van por adentro el tallo del árbol y empieza a marchitarse y se busca la causa en otro lado. Los bupréstidos son un problema. En Guatemala las especies que tenemos son de color verde metálico, como este que tenemos acá, que es el género Eucroma. Eucroma gigantea, que la especie es un árbol, es una plaga de Eucroma gigantea, entonces, y también es una plaga de la ceiba, de ceiba pentandra. Las especies que tenemos muy bien distribuidas en Guatemala es como este Chrysobotris o esta Eucroma. Esas dos especies están muy bien en el país. La característica de reconocimiento entonces son que son verdes metálicos. Y sus larvas, que sí, eso es importante que se las aprendan, es que sus larvas les llaman larvas cabezonas. En cerambícidos, el tamaño de los segmentos de la larva son uniformemente o casi del mismo tamaño. En Buprestide, esta es la cabeza, este triangulito donde salen las mandíbulas, y esos son los segmentos del tórax. Entonces los segmentos del tórax son engrosados. Entonces hay una desuniformidad en cuanto al tamaño, engrosado a la región anterior y estrecho en la región posterior de la larva. Son barrenadores de madera. No solo afectan árboles de pie vivos, sino árboles en acerrío o madera que tienen lista para ser cortada para ser procesada en los aserraderos. Buprestide, son metálicos. La siguiente familia es la familia Carábide. Los principales insectos depredadores de los bosques son de la familia Carábide, son de hábito nocturno
mandíbulas prorectas, muy evidentes, antenas de 10 segmentos, antenas filiformes de 10 segmentos, y los élitros estriados con surcos casi contiguos. Surcos o élitros estriados cuyas estrías son casi contiguas. Antenas de 10 segmentos y mandíbulas prorectas. Son depredadores de otros insectos. Larvas de 100 pies, de 1000 pies, de cochinillas, de todo lo que puedan capturar durante la noche. Carávide. Aquí se incluye la subfamilia Cicindelidae. Antenas filiformes, pero la subfamilia Cicindelidae tiene sus élitros son lisos, élitros lisos. También son depredadores de otros insectos. Élitros lisos, brillantes o metálicos. Cicindelidae, ahora Cicindelidae. Cicindelidae. Por ahí estaba escuchando yo que como ese lío de marcadores moleculares y cuando alguien decide que investigar un poco más sobre el ADN de las especies, es que algunas familias bajan a subfamilias y algunas subfamilias suben a categoría de familia. Ayer habíamos encontrado que volvió a la normalidad Cicindelidae. Sin embargo, hasta que yo no vea el documento o el paper se llama, el documento donde diga que Cicindelidae regresa a su característica de familia, seguirá siendo entonces su familia Cicindelidae, es una subfamilia de Carávide, élitros lisos. La siguiente familia es la familia Curculionidae. Este es un curculiónide. A estos curculiónidos les llaman curculiónidos de picos cortos. El pico o el rostro es cortito. Y la característica de conocimiento de curculiónides siempre hemos dicho nosotros que son las antenas geniculatas o geniculadas. O es decir que el escapo es más largo que el resto de los segmentos antenales. Acuérdense, el escapo o el primer segmento o la base de la antena es muy alargado. Es la familia que tiene más especies que afectan la agricultura. Tienen un pico largo o corto o reducido o muy largo, corto, pero las antenas geniculadas tienen un escapo muy largo. Estas especies tienen plagas de interés cuarentenario número 1, son plagas forestales, son plagas agrícolas, afectan como barrenadores de árboles, en el aguacate, por ejemplo, en el barrenador de los frutos de aguacate, por ejemplo, y también plagas de poscosecha, plagas de poscosecha. El género Cytophilus, que aparece aquí marcado, Cytophilus, es una plaga de poscosecha. Son plaga primaria de granos de maíz. El gorgojo del maíz es una plaga importante primaria en almacenamiento. El picudo del aguacate o el barrenador de ramas de aguacate es curculionia. El género Antonomus, que es el género que afecta al picudo del chile pimiento, es una plaga en chile pimiento en invernadero o campo abierto, pero también tienen el algodón, el Antonomus grandis o Eugenie. Y también tenemos la familia Curculionidae, aunque los estudios digan que el Rhynchosporus palmarum o Curculionio o el picudo de la palma de coco o el picudo del cocotero o de la palma de coco. Ahí en la facultad había una palma en la entrada de donde sale la casita verde y estos animalitos en estado de larva terminaron derribando a ese árbol. Cuando le pasaron la motosierra estaba el montón de pupas de las larvas que habían destruido al árbol. Entonces, eso es bien significativo, bien importante, porque lo que hablaba de las familias, la familia esta es curculionio por el pico.
y antenas geniculadas, es grueso, tiene escapo muy largo. Pero a ese le crearon su propia familia, como es del género Rhinchosporus, le crearon una familia que se llama Rhinchophoridae. Entonces, mientras tanto, mientras tenga esas características, sigan ya de categoría de la familia. Rhinchophoridae del Curculionidae pasó a Rhinchophoridae. Esas son sus... más que el daño es porque es un vector de nematodos o de nematodos al árbol, que terminan contribuyen a la eliminación de los árboles. Tenemos el Cosmopolites sordios, que es una plaga de banano o de los cormos de banano. La siguiente familia es la familia Tenebrionidae. Esta puede confundirse con Carabidae por los élitros lisos con estrías, Carabidae. Por las antenas, sí, también por las antenas. Las antenas de estos son de tipo moniliforme, antenas moniliformes, mientras que los carábidos tienen antenas filiformes de 10 segmentos y los carábidos tienen mandíbulas prorectas y estos tenebrionios no tienen mandíbulas prorectas o muy evidentes. Lo único que tienen en común son los élitros con estrías. En el caso de tenebrionios, es una familia muy abundante donde se encuentran especies de interés cuarentenario y se encuentran especies plagas de poscosecha. Entonces pueden afectar el campo definitivo y también pueden afectar en poscosecha. Cuando hablamos de poscosecha se refiere a granos almacenados. Aquí se encuentran esas dos especies, Tribolium confusum o Tribolium castaneum, que son los gorgojos rojos de las harinas. Este que está aquí es un Genatocerus cornutus. Pero lo importante aquí no es tanto las especies, sino que la familia Tenebrionidae puede presentar especies que son de interés en poscosecha. No es una plaga primaria, sino es una plaga secundaria, es decir, se alimenta del producto. Un curculiónido daña el grano de maíz, de arroz o de frijol, por ejemplo, o un brúquido, y la harina que cae del maíz, del frijol o del arroz, estos se alimentan con esos subproductos. Y aquí se encuentran los tenebrionios que se pueden utilizar para criarlos, para producir concentrado para animales en las peceras, por ejemplo, a crear harina de esos animalitos. Esa es la manera de ejemplo por si alguien quiere emprender la tarea de crear galletitas y darlas a probar como un emprendimiento cuando hagan sus actividades con la ingeniera Mirna. Estos tenebrionios entonces son problema de post cosecha, de interés cuarentenario, o se pueden crear en laboratorio. Es una plaga de granos almacenados. El gorgojo de las harinas. Y tenemos algunas especies del género Blapstinus, que son de interés cuarentenario, que están distribuidos desde Nicaragua hasta América del Sur. No la tenemos en Guatemala, especies del género Blapstinus. Por eso son de interés cuarentenario. La siguiente familia es la familia Scolitidae. Scolitidae se reconoce fácilmente porque el cuerpo de ellos es punturado. Es apunturado, con puncturaciones. Solo hay otra familia que es parecida a esa, que es Bostrichidae. Los Scolitidae se reconocen porque tienen los élitros con declive. Es decir, aquí cuando eso lo estamos viendo en vista frontal no alcanzamos a ver que realmente aquí hay un declive. Así se llama declive elitral. Está inclinado. Sí. Puncturaciones en el cuerpo, es decir, que tiene puntitos en el pronoto o en los élitros, pero tiene un declive en los élitros acá. Declive elitral. Ese es para el género Ips. Para Dendroctonus alcanzan el declive elitral, alcanza a cubrir completamente el abdomen sin estar cortado. Aquí en la familia Scolitidae lo tenemos como plaga en el gorgojo del pino y tenemos la broca del café, Scolitidae, como plaga forestal o como plaga agrícola.
La siguiente familia es la familia Pasálide. Los pasálidos se alimentan de troncos en descomposición en los bosques y la característica de reconocimiento es que este puede confundirse con un carábide o un tenebriónido. Primero es de que vayamos con tenebriónido. Las antenas de tenebriónido dicen que son moniliformes y podrían encontrar alguno con filiformes, sí. Este tiene las mandíbulas prorectas. Eso lo elimina de tenebriónido, pero lo acerca con carábide. Y además tiene estrías en los surcos elitrales, o élitros con surcos o con estrías, casi contiguas. Pero las antenas en carábide son filiformes y en este pasálide son lameladas. No se alcanzan a ver que los últimos 3 segmentos de la antena están formados por 3 láminas. Ahorita lo vamos a tratar de ver en otra. Antenas laminadas. Esa es en el volcán Chicabal, que estuve haciendo un proyecto ahí en el 2014. De un proyecto 2011, pero lo hice en el 2013 hasta el 14, 2012, 2013 y 2014. Encontré un tronco podrido en y encontramos pasálidos de ese lado. Ah, bueno, no tengo la antena aquí. Bueno, en el caso de antenas lameladas, las 3 últimas segmentos se llaman lamelas, láminas que se pueden separar, que están separadas. En escarabaide o escarabaide, los escarabajos tienen esa misma característica. Los ronrones comparten en común con pasálide las antenas lameladas. Los escarabajos o los ronrones o escarabaide se van a reconocer por las antenas lameladas aquí. Estos pasan por gallina ciega. Los pasálidos, su gallina ciega es más recta que curvada en forma de C. Y no se reconocen por el raster o estructura caudal. Los ronrones entonces se reconocen por las antenas lameladas. Son lameladas. Pero los pasálidos son planos. Los ronrones o los escarabajos son redondos. Se encuentran habitando en cualquier lugar. Estos son coprófagos, se alimentan como del estiércol. Y todos pasan por gallina ciega. Todo escarabaide pasa por gallina ciega. Pero las gallinas ciegas, solamente 3 géneros son los que afectan la raíz de los cultivos y todas son menores de 1 centímetro de 1 centímetro para abajo. Si los ronrones, si las gallinas ciegas son muy grandes, va a originar ronrones muy grandes. Eso significa que no se alimentan de raíz de los cultivos, sino se afecta a la raíz de los cultivos. Y se van a identificar por el raster. El raster no es más que una estructura que se encuentra rodeada de pelitos o espinitas o proyecciones gruesas abajo de la estructura anal. El raster se utiliza para identificar las larvas. El raster es una estructura que se encuentra debajo de la estructura anal o la hendidura anal. Esa es la hendidura anal y todo eso que está aquí es el raster. Filófaga, anómala y ciclocéfala son los 3 géneros que originan gallinas ciegas o que pueden causar pérdidas como rizófagas de los cultivos, forma de C principalmente. La siguiente familia es la familia Bostrichidae. Los bostríquidos pueden confundirse con escolítidae, pero los bostríquidos son de cuerpo 2 veces más largo que un escolítido. Son estrechos, mientras que los escolítidos son cortitos o reducidos en tamaño. Y el cuerpo de estos puede confundirse porque los escolítidos son punturados y estos son esculturados. Es decir, tienen las punturaciones más gruesas con prolongaciones ahí mismo en el cuerpo más gruesas.
En estos bostríquidos, esos se reconocen porque incluyen a las especies consideradas carcomas. Una carcoma es lo que la gente llama polillas. Una polilla es aquellos que se meten en la madera procesada y dejan caer un serrín. Larvas y adultos hacen agujeritos en la madera de bostríquido y causan problemas en muebles o madera procesada. Es una plaga y además es una plaga de post cosecha. Afectan granos almacenados. Sí, afectan granos. Maíz, cereal, arroz, frijol pueden perforarlo. Bostríquide y también madera. La siguiente familia es la familia Lícide. Lícide. Los lícides se reconocen en Guatemala porque al igual que la familia Sílfide, tienen ensanchados los surcos de los élitros o las estrías de los élitros están ensanchadas, son más anchas, no son contiguas. Y las alas son más anchas. Pero una característica física de reconocimiento es el color. Las combinaciones de color aquí son anaranjado con negro o negro con anaranjado. Ingeniero amarillo, bueno, pues amarillo con negro o negro con amarillo. Anchos, los surcos de los élitros son anchos. Los lícidos no se alimentan como de los cultivos, es más, no son importantes en la agricultura, es más, son pequeños o son muy pequeñitos como para causar pérdidas en la agricultura. Sus larvas entonces se pueden encontrar en la materia orgánica y sus adultos se encuentran en la vegetación. Birri, quitemos ese birri. Ese no. Quitemos a ese. Ahora pasemos a esa familia. La familia es Meloidae. Ese es el pronoto, el primer par de patas, y del mesonoto en adelante el cuerpo es como de un botijón, de donde viene el nombre de botijas. El cuerpo botijón, que parece una botella, que está recubriéndolo por los élitros, y el cuerpo, la cabeza y el pronoto jorobado o curvado. Es el más común de encontrar en Guatemala, es este género Lita vesicatoria. Esta especie o esta familia se reporta como problemas en la salud de las personas porque causa irritación al segregar una sustancia que se llama cantaridina, que resulta que es quemante o puede irritar la piel de las personas. Como plaga de los cultivos se reconoce porque hay unos meloides que afectan las hortalizas, principalmente cultivos de hojas, al alimentarse de las hojas. Los meloides en Guatemala, el género de Epicauta, que es el que causa problemas. Los que tengo registrado yo en Guatemala, que están aquí en San Juan Zacatepec, causa problemas en el cultivo de quilete. En altas poblaciones pueden afectar. Una familia que no tienen reportada ustedes ahí, que no la vimos, es la familia Erotílidae. El cuerpo de estos es curvado o jorobado, cuerpo curvado o jorobado, y se alimenta de hongos de la madera. Cuerpo curvado o jorobado que se alimenta de hongos, exclusivamente de hongos. Pueden confundirse con mariquitas o coccinélidos. Son habitantes comunes de las flores y su morfología es variada, pero básicamente se encuentran alimentándose de hongos, de manera que el hospedero en el cual lo encuentran es importante. Se encontró en un hongo alimentándose de un hongo, entonces es un erotílide. Así, alimentándose de hongos. Una familia que no tenían reportada es la familia Cucúgide. Cucúgide. C-U-J-I-D-A-E. Cucúgide. Esta es la especie Orizaephilus. Esta es una plaga de post cosecha.
Cuando hablamos de post cosecha o cuando yo les menciono post cosecha se refieren a granos almacenados. Ingeniero, ¿cómo así granos almacenados? Es decir, cuando ustedes colectan el maíz, el frijol, el arroz en el campo y lo llevan a almacenarlo, ese se llama plaga de post cosecha. Esa es una plaga de post cosecha. Esta familia se reconoce porque tiene el pronoto dentado o los bordes del pronoto dentados, así con dientes. También tenemos especies de interés cuarentenario. Esta Oryzaphilus mercator no está en Guatemala, dicen, o IRSA. Y la que sí tenemos en Guatemala es esa, Oryzaphilus uriensis, los bordes dentados del pronoto. Es una plaga de post cosecha. Plaga del maíz, plaga de la madera también. Postriquide, cucujide, perdón. Cucujide, que me lo voy a pasarme por aquí. Esta familia ya la vimos, ese es Mordelidae. Se reconoce por 3 características. Cuerpo curvado, son habitantes de las flores comunes. Presentan una espina caudal que forma parte del abdomen y esta es a diferencia de los segmentos abdominales muy gruesa, muy dura. Esta es como forma como una espina. Cuerpo curvado, fémures posteriores ensanchados y el abdomen termina en punta, en una espina. Importancia económica ninguna, son comunes en las flores, no ocasionan ningún problema. La familia que les dejé de tarea es la familia Nitidulidae. Los nitidúlidos son importantes. Dejan al descubierto tergitos abdominales. Entonces, 3 familias que dejen tergitos abdominales. Primero vimos una que es Broochidae. La segunda es Nitidulidae y la tercera es Staphylinidae. Dejan segmentos abdominales al descubierto. Esa es una característica de eso. Es una plaga de post cosecha, plaga de interés cuarentenario. Número 2. La número 3 es que esta especie es utilizada en entomología forense también y llega a los cadáveres atraídos por la descomposición de la carne. Y también es importante en frutos que caen de los árboles, cuando pasan mucho tiempo en los árboles. Un guayabal que bote muchas guayabas y se caen al suelo y nadie las recoge, las fermentaciones o la descomposición de las guayabas va a traer a estos animalitos directamente a este lugar. Los élitros son reducidos. Esta onfroita que está aquí es una plaga de post cosecha. Es una plaga que se alimenta de las fermentaciones de maíz en el campo. Cuando se trasladan les causan problemas. También se alimenta como plaga en el campo. Sus larvas se alimentan en ornamentales. Al final, Nitiduli es importante, al igual que Curculionide, igual que Cleride, también que tiene especies importantes. Se alimenta de hongos, igual que ¿cuál familia es la que se alimenta exclusivamente de hongos? Más. La otra familia es la familia Staphylinidae. Staphylinidae se reconoce entonces como la familia Nitidulidae anterior y como Broochidae también. Dejan al descubierto tergitos abdominales. Son depredadores de otros insectos. Y cuando están en el campo vivos, levantan el abdomen semejando ser o queriendo picar con el abdomen. Así. Esta se encuentra asociada a las hormigas. Tiene una asociación con hormigas. Son depredadores de otros insectos. Y al igual que Meloidae, segregan una sustancia que causa irritación en la persona. Cantaridina se llama la sustancia. Son muy abundantes, muy comunes y son depredadores de otros insectos. Staphylinidae. Staphylinies. Son comunes en el suelo, habitantes del suelo, en la hojarasca, son atraídos con trampas de luz, donde yo he colectado montones de estos. La siguiente familia es la familia, ya vamos a terminar, 2 familias más y terminamos. La familia Novidae, es una plaga de post cosecha. Esta se alimenta de colecciones de insectos, su cuerpo es arqueado, pequeño, menores de 1 centímetro, de
8 milímetros, de 5 milímetros de tamaño, son de colores rojizos, todos los que tenemos en Guatemala son rojizos, cuerpo arqueado igual que escolítide. Las antenas no es una característica, y también son carcomas, son polillas de la madera, hacen agujeritos en la madera, y al igual que cucúgido, igual que bostríquides, constituyen un carcoma, se alimentan de la madera, son cuerpo jorobado o arqueado, muy pequeños, de colores rojizos, y generalmente se lo miro café, cuando lo ponen al estéreo lo van a ver de color rojizo. Se alimenta de madera, de granos de los herbarios, y constituyen también un carcoma. ¿Y sabe? Carcoma. Se alimentan de madera y en plaga de post cosecha. Una familia que puede confundirse con la familia Curculionidae es la familia Brentidae. ¿Qué características le observan a ustedes a este Brentido de medio en comparación con un Curculionidae? Tienen en común que tienen un rostro o un pico prolongado, pero las antenas de los Curculionidae son geniculadas con un escapo muy largo. Aquí no, las antenas son claviformes o filiformes. Sí. Tienen un pico largo, pero antenas filiformes, filiformes, filiformes. Yo creo que esta es la penúltima familia. La penúltima familia es la familia Meliridae, M-E-L-Y, Meliridae. Los melíridos se pueden confundir con los cléridos en que el cuerpo está recubierto por pelos. Los segmentos antenales, la base de los segmentos antenales es engrosada. Esas son las características. Cuerpo recubierto por pelos y antenas, la base de la antena es engrosada. Son habitantes comunes de las flores. A diferencia de clérido, no tienen ninguna importancia económica, sino que son habitantes muy comunes de las flores. En cualquier flores que encuentren en el campo los pueden encontrar asociados ahí a las flores. Cuerpo recubierto por pelos. La penúltima familia creo que es la familia de Dermestidae. La familia de Dermestidae ya la vimos, tiene el cuerpo como que fuera una alfombrita que tiene especies de interés cuarentenario, plaga de post cosecha, importantes en nuestro país para la protección de la agricultura. Sus larvas están recubiertas por pelos y pueden afectar, igual que los anóvidos, las colecciones de insectos. Es un problema en la agricultura. Ya está, dejémoslo por ahí. Mañana de teoría no tenemos clases. Y mañana de teoría no tenemos clases, pero tenemos el examen de coleóptera para el miércoles, a sus correos entonces. Y mañana seguimos el laboratorio para los que no han realizado la práctica de coleóptera, mañana, a las 2 de la tarde. Dejémoslo por ahí, nos miramos hasta el miércoles en su examen, nos miramos hasta el lunes si Dios lo permite. Dejémoslo por ahí. Gracias, ingeniero.